que era lo que tocaba hacer. Eso lo vimos el periodo pasado, con números normales. ¿Qué hacíamos? ¿Se acuerdan? ¿Alguno se acuerda? Ninguno. ¿Por lo menos se acuerdan que lo vimos? ¿O tampoco? Chicos, contéstenme. ¿Lo vimos? ¿O no? Nunca en su vida han visto eso. Yo digo que no. ¿No? Bueno. Voy a irme por acá entonces. A ver si se logran acordar. Pues yo sé que lo vimos. Pero supongamos que es la primera vez en la vida que han visto eso. Pues supongamos que tenemos... ay, pero acá me toca hacer un montón de cosas para poder hacer eso así. Listo. Listo. Supongamos que tengo 3 a la menos 5. O sea, esto, ustedes dicen que no se acuerdan cómo lo hacíamos, ¿cierto? Eso es lo que me están diciendo. O que no lo hemos visto, según ustedes. Bueno. Entonces les recuerdo, lo que hacíamos cuando el exponente es negativo es cambiar el número por su inverso, ¿sí? Y el inverso del número pues corresponde al inverso multiplicativo, es decir, el número por el cual al multiplicar este me da 1. Entonces yo recuerdo que les preguntaba por qué número tengo que multiplicar esto para que me dé 1, por qué número tengo que multiplicar 3 para que me dé 1. Y pues resumiendo, el número por el que tengo que multiplicar 3 para que me dé menos 1 es 1/3. O visto de otra forma, pues yo sé que cualquier número que yo tenga, cualquier número entero, pues yo sé, yo sé que cualquier número entero que tenga, cuando lo voy a utilizar en algunas operaciones, que no está completa la fracción y demás, yo digo que es como si ese 3 tuviera un 1 debajo, ¿cierto? Como si tuviera un 1 debajo. Entonces, si yo quiero transformar ese exponente negativo en exponente positivo, pues lo que hago es invertir el número, ¿sí? ¿Cuál número? Pues ese 3. ¿Cómo lo invierto? Entonces, pues al invertirlo, me quedará como... En lugar de escribir 3, entonces me quedará 1/3, ¿sí? ¿Ya se acordaron o todavía no? ¿No? Pero... Sí, señora. Sí, señora. ¿Sí? ¿Se acordaron? Sí, señora. Entonces les decía aquí que cuando tengo el exponente negativo, pues lo que hacíamos era invertir el número, ¿cierto? Invertíamos el número para poderlo solucionar. Entonces ya no voy a escribir aquí 3, sino iba a escribir era 1/3, ¿cierto? Y eso pues me quedaba elevado con el mismo exponente, solo que ahora pues ese exponente va a ser positivo, ¿sí? Escribámoslo acá. Entonces el exponente ahora va a ser 5, ¿sí? Ya no negativo, sino positivo. Y lo resolvemos pues normal, o sea, normal quiere decir que resolvemos el numerador. Entonces el numerador será pues 1 por 1 por 1 5 veces, ¿cierto?
2, 4, 5 sobre el denominador, que en este caso pues me quedaría el 3 por 3, lo mismo, 5 veces 2, 4, 5. ¿Sí? Y pues obtenemos la respuesta. Entonces aquí nos dará, ¿cuánto es 1 por 1? ¿Cuánto es? 1. 1, ¿cierto? Y 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1, 1, etcétera. Entonces arriba me da 1. Y en el denominador sí tendría que hacer la operación y me da 3 por 3. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, por 3, 3 por 1, 3, 3 por 24, 243, sí. 243. Entonces, la respuesta de esto es esto, 1 sobre 243. ¿Listo? ¿Sí está claro esto? Entonces, cualquier número que yo tenga elevado a un número negativo, en este caso si tengo un entero, por ejemplo, si tengo 3 elevado a la menos 5, yo cambio ese 3 por 1 sobre 3 y el exponente me queda positivo. Si el número que tengo es 8, entonces 8 a la menos 2, por ejemplo. Entonces reemplazo ese 8 por 1 sobre 8 y el exponente me queda, pues acá el 2 me quedaría positivo. Si el número que tengo es 20, me queda 1 sobre 20 y cambia ese exponente negativo a exponente positivo, ¿sí? Etcétera. Cualquier número que yo tenga acá, pues lo reemplazo por el inverso multiplicativo, y ahí mismo el exponente se transforma de exponente negativo en exponente positivo. ¿Listo? ¿Qué pasa si el número que yo tengo acá no es un entero, sino una fracción, como 2/5? Entonces, si lo que tengo yo ya no es 3, ya no es el número 3, sino, por ejemplo, tengo 2, bueno, tenemos ese 3 arriba, sino que tengo aquí 3 séptimos. Bueno, 3 séptimos, entonces, pues este número al cambiarlo por el inverso me quedará el 7 arriba y el 3 abajo y el exponente me queda positivo. Entonces la respuesta de esto será 7 por 7 por 7, pues 5 veces, y abajo 3 por 3 por 3, pues 5 veces también, ¿cierto? ¿Sí está claro hasta ahí? ¿Sí se acordaron? Sí, señora. ¿Ya? Sí, Ok. señora. Listo, entonces vámonos ahora sí al ejercicio que teníamos. Entonces tengo 3x a la menos 3 ya al cuadrado. Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a reemplazar cada uno de los valores y resolvemos. Entonces el menos 3 nos queda como menos 3, la x me queda como 3 cuartos, 3 cuartos. Esto me queda elevado a la menos 3, elevado a la menos 3. La y me queda a la 1 medio, me queda a la 1 medio, elevado al cuadrado, pues elevado al cuadrado. Y pues acá entonces lo primero que vamos a hacer es transformar este exponente negativo en exponente positivo, como les acabo de decir. Entonces lo que hacemos es cambiar este número por su inverso multiplicativo. Entonces 3 cuartos se transforma en 4 tercios. El 4 que estaba en el denominador pasa al numerador y el 3 que estaba en el numerador pasa al denominador, ¿sí? Entonces el primer paso fue ese. Luego, entonces, pues vamos a resolverlo. Entonces, ¿qué resolvemos primero? Ya después de que tenemos esto, pues las potencias. Acuérdense que primero hacemos potencias y al final multiplicamos. Entonces, resolvemos las potencias. Recordemos que cuando yo tengo la potencia de una fracción, como acá, pues ahí acá tiene paréntesis, ¿no? Quiere decir que tanto el numerador está elevado a la 3 como el denominador está elevado a la 3. Lo mismo acá, tanto el 1 está elevado al cuadrado como el 2 está elevado al cuadrado. Y esos paréntesis se los pusimos nosotros, ¿no? Los pusimos nosotros cuando empezamos a hacer el reemplazo, porque aquí dice que x está en la menos 3 y x corresponde a 3 cuartos. Entonces, todo x debe quedar a la menos 3. Y y está a la 2 y todo y, pues debe quedar entre paréntesis para indicar que todo y está elevado a la 2, como aparece acá. Si yo no le pongo paréntesis, pues este exponente puede quedar solamente para el 1 o solamente para el 2. Y no, la idea es, y el ejercicio consiste en que toda la expresión y está elevada al cuadrado y toda la expresión x está elevada a la menos 3. ¿Listo?
Después entonces aquí lo que hacemos es resolvemos las potencias como les acabé de decir. Entonces acá pues 4 al cubo será 4 por 4 que me da 16 y 16 por 4, 64. Recuerden y ojo con eso, que no es multiplicar 4 por 3, sino es el 4 por el mismo 3 veces. 4 por 4, 16 y 16 por 4, 64. Y en el denominador lo mismo, el 3 por sí mismo, ¿cuántas veces? Pues 3, porque ahí dice 3. 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. Entonces ahí está el 27. Y acá lo mismo, pero ahora el exponente que tenemos es 2. Entonces 1 al cuadrado me da 1 por 1, 1. Y 2 al cuadrado que me da 2 por 2, 4. Y ya tengo resueltas todas las potencias. Luego, ¿cómo hacemos? Pues sabemos que es una multiplicación de fracciones y las fracciones se multiplican en línea recta, o sea, todos los numeradores y todos los denominadores. Entonces multiplicamos 3 por 64 me da 192 y 192 por 1 me da 192, ¿sí? Y 1 por 27 pues me da 27 y 27 por 4 pues me da 108. Y pues ya tenemos acá 192 y acá tenemos 108. Y acá pues multiplicamos también los signos. Menos por más me da menos, por más otra vez me da menos. Entonces tengo 192, 108 avos. Esa es la respuesta inicial que me da. ¿Qué es lo último que yo tengo que hacer? Entonces lo último que hacemos es simplificar siempre y cuando sea posible. Recordemos que la característica para poder simplificar una fracción es que tanto el numerador como el denominador se puedan dividir por el mismo número. Y cuando digo se puedan dividir, pues es que al resultado de la división de un número exacto, ¿sí? Porque pues todos los números se pueden dividir por cualquiera, pero el tema es que al dividirlo me dé un número exacto, ¿cierto? Entonces miramos a ver si los dos, por ejemplo, son divisibles por 2. Y ahí en este caso son divisibles por 2, por ejemplo, ¿sí o no? Jóvenes, ¿es divisible o no? Por 2. Sí, señora. ¿Cómo sabes? Porque si dividimos 108 por 2 da 54 y es un número exacto. Y si dividimos 192 por 2 da 96 y también es un número exacto. Exacto, bueno. Pero en realidad, pues como antes de yo ponerme a hacer la división, pues lo que miro es si ambos números terminan en número par, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Entonces, si ambos números terminan en número par, yo ya sé que ambos sí van a ser divisibles por 2. Entonces, efectivamente, dividimos entre 2 este, dividimos entre 2 este y obtenemos 96,54. Y vuelvo a mirar a ver si son divisibles por 2 y este resulta que termina en par y este también, entonces efectivamente vuelven a ser divisibles por 2 y pues el resultado es mitad de 96,48, mitad de 54,27. ¿Listo? Y luego entonces miramos a ver si este número es divisible por 2 y es divisible por 2 o no. ¿Será que sí o será que no? Este de acá que les estoy señalando. 48,27, ¿divisible o no? Por 2. El 27 no. No. El 27 no, ¿cierto? Porque el 48 es un número par, pero el 27 no, exacto. Entonces no puedo simplificar por 2. ¿Qué hago? Miro a ver si puedo simplificar por 3. ¿Y cómo hago para saber si un número es divisible por 3? ¿Cómo era que hacíamos? ¿Se acuerdan? Ya sabemos que para que sea divisible por 2, el número tiene que ser par, ¿cierto? 0 o par, si termina en 0 o en par, yo ya sé que es divisible por 2. Pero ¿cómo hago para saber si es divisible por 3? ¿Cuál es el criterio? ¿Que tiene que terminar en un número que esté en la tabla del 3? No, señora. Multiplicar. No. Número Bueno, impar. no. Dividir. Les voy a recordar.
Para saber si un número es divisible por 3, lo que hacemos es sumar los dígitos, ¿sí? Entonces, 7 más 2, 9, me da 9. Y si ese número que me da al sumar los dígitos es múltiplo de 3, quiere decir que este número se puede dividir por 3. Entonces, 7 más 2, 9, 9 es de la tabla del 3, sí. Entonces, 27 sí. Y 8 más 4 me da 12. ¿12 es múltiplo de 3? Sí, ¿cierto? Claro. Entonces, cuando yo veo que al sumar las cifras me da 3 o múltiplo de 3, quiere decir que el número es divisible por 3. Entonces, en este caso, ambos son divisibles por 3 y como ambos son divisibles por 3, entonces puedo simplificar por 3. Entonces, tercera de 48, 16 y tercera de 27, 9. Y listo. Aquí ya no puedo hacer nada más. ¿Por qué? Porque el 9 es divisible por 3 y el 16 es divisible por 2, ¿cierto? Entonces, pues ya no podemos hacer nada más. Entonces, ahí quedaría el ejercicio. ¿Listo? Bueno, para tener en cuenta... aquí es. Ok. Bueno, vamos a hacer otro más bien. Aquí. Este es el que hicimos ahorita, ¿no? Ay, pero ¿qué me cambié eso? Listo, vamos a hacer otro entonces. ¿Les quedó claro, chicos? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces, este es así. Listo. Entonces acá tenemos otro ejercicio. Es este, menos 5 tercios a la menos 2b. ¿Qué hacemos? Reemplazo la A vale 3, esta le vale a menos 2, 5 vale menos 5. Listo. ¿Qué es lo primero que dijimos que aquí lo volví a escribir? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer entonces cuando veo esto? ¿Qué era lo primero? Los exponentes. Sí, pero ahí tengo un exponente negativo, entonces ¿qué hacemos? Pasarlo a positivo. Entonces vamos a transformar este exponente negativo en exponente positivo, ¿cierto? Entonces, al pasar este exponente negativo a exponente positivo, pues lo que tengo que hacer es cambiar este número por su inverso. Y el inverso de 3, entonces, pues será un tercio, ¿cierto? Un tercio. Y ya, pues lo que hacemos es resolver esto. Entonces, un tercio al cuadrado quiere decir que el 1 lo tengo que elevar al cuadrado y el 3 también. Entonces, aquí... pues nada, lo volví a escribir, solo que poniendo el 3 abajo. Entonces 1 al cuadrado me da 1 y 3 al cuadrado me da 9. Listo, ya no tengo ninguna potencia, lo único que me queda es hacer la multiplicación. Entonces multiplico todos los numeradores y multiplico todos los denominadores y listo. ¿Sí? Si yo quisiera, puedo pasar estas fracciones a decimales y trabajar los números como decimales, pero siempre, siempre, siempre será más recomendable trabajar las fracciones como fracciones, ¿sí? Porque cuando uno trabaja decimales puede suceder que le reste, digamos, exactitud al resultado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al dividir 1 entre 3, la respuesta es 0,333333333, infinito, ¿sí? Entonces, si yo cojo solo 0,3, pues me estoy quitando un montón de decimales de la respuesta, ¿sí? Entonces, el resultado no me va a dar igual de exacto, así lo tomo todo el tiempo en fracción, porque aquí en ningún momento le estoy quitando parte de decimales ni de nada. Ahí están conservaditos hasta el final. ¿Listo? Bueno. Este ejercicio de aquí está muy parecido a este. ¿Es el mismo? Sí. Es el mismo. Listo. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio parecido. Entonces tenemos aquí una fracción, la x elevada al cuadrado, la y elevada a la menos 3 y la z. ¿Sí? Entonces, pues lo que vamos a hacer es
lo siguiente. Listo. Entonces, pues lo que vamos a hacer es que lo van a hacer ustedes solitos allá. Y yo me voy a robar todo esto de acá. ¿Listo? Voy a quitar todo esto. Listo, chicos. Entonces, vamos a hacer este ejercicio teniendo en cuenta que X vale menos 3, Y vale menos 2/5 y Z vale 1/2. ¿Listo? Entonces, voy a dejar unos minuticos para que lo resuelvan ustedes, a ver qué dudas tienen, cómo les va, etcétera. ¿Vale? Sí, señora. Sí, señora. Ok.
¿Listo? ¿Listo? ¿Ya acabaron? Sí, señora. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Resolvemos lo que está en el paréntesis. Los exponentes. Los exponentes, listo. Espérenme que aquí me faltó un paréntesis, como se darán cuenta. Listo. Entonces tengo menos 6 quintos. X valía ¿cuánto? Menos 3. Menos 3. Y valía ¿cuánto? 2 quintos, negativo. Menos 2 quintos. Y Z vale 1/2. 1/2. Exacto, listo. Entonces ahora, ¿cuál será el siguiente paso? Resolver los exponentes. Listo. Resolvemos los exponentes. Entonces, resolver los exponentes, voy a copiar y seguimos. Entonces, acá, listo. ¿Qué es lo primero que resolvemos de esos exponentes? ¿Qué sería lo primero que tendría que hacer? El menos 3 que está elevado a la 2. Ok, ¿y cuánto me da ese menos 3 elevado a la 2? 9 positivo. Positivo, ¿cierto? Y quitamos ya ese 2 porque ya lo resolvimos. Listo. Y ahora este otro pedacito, ¿cómo lo resolvemos? Menos 2 quintos a la menos 3. Se intercambia el 5 arriba y el 2 abajo. Exactamente. Entonces aquí ponemos el 5 y abajo ponemos el 2. Listo. Y este 3 entonces, pues ya cambia necesariamente de positivo a negativo, ¿cierto? Listo. Entonces, vamos ahí. Y ahora entonces, ¿qué hacemos? Se resuelve la fracción y queda 125 sobre 8 negativo. 125 sobre 8 negativo, ¿cierto? Listo. Y este 3, pues ya no lo ponemos porque ya lo hicimos, ¿cierto? Ya no lo tengo que volver a poner ahí. Listo. Y el paso final, ¿qué sería cuál? Multiplicar todas las fracciones en línea, tanto las de arriba como las de abajo, y da 6.750 sobre 80. ¿Cuánto te dio? 6.750 Sobre 80. 80. Ok. Listo. Ok, después miramos a ver si se puede simplificar. ¿Y eso se podrá simplificar? ¿Sí? ¿Por cuánto puedes simplificar? ¿Mm? Bueno, aquí lo primero que yo veo es que tengo un 0 arriba y un 0 abajo. Entonces, cuando yo tengo un 0 arriba y un 0 abajo, yo puedo quitarle esos ceros, ¿cierto? Lo que equivale a estar simplificando por 10, ¿sí? Eso es quitarle los ceros, simplificar por 10. Entonces me queda 675 dividido entre 8, ¿sí? Si yo tuviera acá dos ceros arriba y un 0 abajo, puedo cancelar un 0. O lo mismo al contrario, si tengo abajo 5 ceros y arriba 3 ceros, puedo cancelar 3 ceros arriba y abajo. Y estaría simplificando por 1000. ¿Sí está claro lo que les acabo de decir? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Bueno, chicos, y listo. Aquí pues ya no puedo simplificar más. El 8 solo es divisible por 2 y pues el 675 pues es divisible por 5. Entonces, como no son divisibles por el mismo número, pues no puedo simplificar. ¿Listo?
Bueno, ¿está claro hasta ahí entonces el tema? Listo, chicos. Entonces vamos a arrancar con otro tema, pues no, vamos a continuar más bien. Y este tema, esto es de lo mismo. Listo, entonces vamos a continuar aquí con otro tema. Los términos algebraicos, entonces, pues todos lo que hemos visto hasta ahora, hemos estado hablando de monomios, es decir, esto que estamos resolviendo, este solito es un monomio, los que trabajamos por acá en esta tabla, estos son monomios, todos estos son monomios. ¿Cómo los identifico? Yo identifico un monomio porque pues son varias letras y números que se están multiplicando entre sí, ¿sí? La única operación que existe entre ellos es multiplicación. Entonces yo veo aquí el 4, la X y la Y se están multiplicando, el 2 y la A se están multiplicando, el 0,3, la X a la menos 2, la Y a la menos 3 y la Z se están multiplicando, ¿sí? No veo este signo menos que aparece acá, pues es el signo de todo el monomio. Entonces es un solo término compacto, compuesto por números y letras, ¿sí? Uno solito. Por eso se llama monomio precisamente porque viene de la palabra mono y mono significa uno. ¿Listo? Entonces acá hay ejemplos. Por ejemplo, 3x, 4x cuadrado, yz, 3 octavos de ABC, 0,8x a la menos 3y. O un número, un solo numerito, pues también podríamos decir que es una constante y podríamos decir o catalogarlo dentro de los monomios, ¿sí? Bueno, en el caso de los, existe otra, digamos que otra clase de término algebraico que se llama polinomio, y en estos polinomios, pues lo que podemos encontrar es que estos monomios se agrupan de a 2 o de a 3 o de a 4 o de a 5 o de muchos, ¿sí? Entonces, poli, este pedacito de palabra poli, significa muchos. Quiere decir que un polinomio está formado por muchos monomios, ¿sí? Y dentro de esos polinomios yo puedo encontrar binomios, trinomios, cuatrinomios. ¿De qué depende? De la cantidad de monomios. Entonces, por ejemplo, binomio es que tiene 2. Por eso este prefijo de acá, bi, significa 2. ¿Sí? Y tri, por ejemplo, pues quiere decir que tiene 3 términos. ¿Listo? Que tiene 3. O cuatrinomio, pues tiene 4. ¿Sí? Entonces, esa es la característica principal. Entonces, si vemos aquí, acá en los ejemplos, y acá, digamos, tengo 3x al cuadrado más 4x. Aquí tengo un monomio y aquí tengo otro monomio. Están separados por un signo de suma. Aquí tengo otro polinomio, que es un polinomio que corresponde a un trinomio. ¿Por qué? Porque tiene 1, 2 y 3 términos, ¿sí? Y pues démonos cuenta que entre cada monomio, entre los monomios, pues hay un signo de menos y aquí tiene otro menos. O sea, puede tener o sumas o restas de monomios. En resumen, un polinomio está conformado por sumas y restas de monomios en general. Y puede tener 2, 3, 4, etcétera, ¿sí? Entonces acá tenemos varios polinomios. Dentro de esos polinomios, bueno, les recuerdo por aquí cuando veíamos la tablita y demás y hablábamos del monomio, pues sacábamos algo que lo llamábamos el grado absoluto. Y el grado absoluto, ¿cómo lo sacábamos? ¿Se acuerdan cómo sacábamos este número de acá? ¿Cómo lo hacíamos? ¿Se les olvidó? No, tan rápido. ¿Cómo lo sacábamos, chicos? Sumando Sumando. ¿Y qué sumábamos? todos los exponentes de la parte literal. Exacto, muchas gracias. Sumábamos todos los exponentes de la parte literal. Entonces 3 más 1 me da 4, aquí tengo solo el 2, aquí tengo menos 2 menos 3 más 1, entonces me daba menos 5 más 1 menos 4, por eso ponemos acá menos 4, 3 más 1, 4, etc. Así sacábamos el grado absoluto de un monomio,
¿sí? Resulta que los polinomios también tienen un grado. Entonces, para hallar el grado de un polinomio, pues es más fácil porque lo único que yo hago es observar el polinomio. Y al observar el polinomio me voy a detallar solamente en cuál es el exponente más grande que tiene el polinomio. Entonces así, por ejemplo, este polinomio, pues yo voy a decir que es de grado 2 porque el exponente más grande que tiene es 2, ¿sí? Aquí mira, aquí tengo X y Y, pero mirando todos los exponentes, el exponente más grande que tengo es 3. Quiere decir que este polinomio será de grado 3, ¿sí? Aquí otra vez estoy mirando las letras y miro el exponente. Ojo, no es este número grande que aparece acá. O sea, el coeficiente o la constante no es el exponente. Entonces miro el exponente y si el exponente más grande es 3, pues este será de grado 3. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este que tengo acá, ¿de qué grado sería? Este que les estoy señalando. Grado 2. Grado 2, exactamente. ¿Sí? Entonces, pues es muy sencillo. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Sí, señora. Bueno, entonces ya sabemos que es un monomio, que es un polinomio, un binomio, un trinomio, un cuatrinomio, etc. Resulta que estos polinomios, cuando yo los voy a trabajar, y a trabajar me refiero es cuando voy a sumar, a restar, a multiplicarlos, a dividirlos, etcétera, todas las operaciones que tenemos que hacer con ellos, habitualmente, por no decir casi siempre, esos polinomios tienen que tener un orden específico. Y yo tengo que verificar antes de hacer cualquier operación si están en ese orden o no. Y si no están en ese orden específico, pues lo que tengo que hacer es ordenarlos, ¿sí? Ordenarlos. Entonces, pues vamos a mirar cómo se ordena. Listo. Entonces, un polinomio puede estar ordenado de forma creciente o decreciente, o también pueden decirle ascendente o descendente, ¿sí? Entonces, y lo que voy a mirar va a depender única y exclusivamente de los exponentes que tenga. Entonces, lo que yo voy a mirar solamente son los exponentes también. Y de acuerdo a ese exponente, entonces voy a ir ordenando de mayor a menor o de menor a mayor. Si voy a hablar de forma creciente, pues quiere decir, como su nombre lo indica, creciente o ascendente, pues será desde el más pequeño hasta el más grande, ¿sí? Desde el exponente más pequeño hasta el exponente más grande. Y si lo voy a ordenar de forma decreciente o descendiente, será del exponente más grande al exponente más pequeño. ¿Listo? Bueno. Entonces acá miramos los exponentes, este es 7, 3, 6, 5, 4. Y si yo miro esta X, ¿cuál es el exponente de la X? 1. 1. Entonces cuando no tengo ningún exponente, yo ya sé que el exponente es 1, ¿cierto? Eso ya nos quedó claro. Ok. Aquí está la 2 y el exponente de del 12, el exponente de la X del 12, ¿cuánto será? Para que no se vea. ¿Cuál podría ser para que no se vea ahí? ¿Cuál creen? ¿Mm? Bueno, tengo otra pregunta, entonces. 5 elevado a la 0, ¿cuánto da? 0. 0. Voy a pretender que no escuché eso. Voy a volver a preguntar. 5 elevado a la 0, ¿cuánto da? 1. 1, 1, 1. Recuerden que, y lo vimos también, cualquier cosa que está elevada a la 0, la respuesta es 1, 1. Siempre cualquier cosa elevada a la 0, la respuesta es 1 y el error es bien frecuente. O sea, si se les olvida con frecuencia que cualquier cosa elevada a la 0 es 1. Y cualquier cosa es literalmente cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa elevada a la 0 es 1. Entonces, acá es como si yo tuviera la misma X, pero elevada a la 0. Y como
cualquier cosa elevada a la 0 es 1, pues es como si tuviera 12 por 1, 12. Por eso esa parte pues no se escribe, ¿sí? Es como si no existiera. Entonces aquí, cuando yo encuentro un número solo y necesito pues saber qué relación tiene con la letra pues que estamos, digamos, teniendo, la variable que estamos teniendo en este polinomio, pues la relación es que la x está elevada a la 0, porque pues es la única forma en que eso me da 1. ¿Listo? Un segundo, por favor. Bueno, qué pena. Listo. Entonces aquí estábamos diciendo que el 12 tiene, la x que tenemos aquí tiene exponente 0, ¿cierto? Entonces nos queda 12 por cualquier cosa elevada a 0 nos da 1 y 12 por 1, 12. Listo. Entonces para ordenarlo en forma creciente va a ser desde el exponente más bajito hasta el exponente más grande. Entonces, ¿cuál será el término que tiene el exponente más bajito de acuerdo a todo lo que acabamos de decir? ¿Cuál será? ¿Cuál es el término que tiene el exponente más bajito? ¿Cuál es? El 12. El 12. Entonces, el 12 lo ponemos de primeras. Luego seguiría x a la, o sea, esto es x a la 0. Luego seguiría x a la 1, ¿cierto? Entonces ponemos este. Dense cuenta que cuando yo voy a cambiarlos de orden, pues el monomio se va con todo y su signo. ¿Cuál es su signo? El que se encuentra antes, ¿sí? Entonces, cuando vaya a pasar este número, me lo llevo con este signo. Cuando vaya a pasar este, me lo llevo con este signo, etc. Entonces, aquí pasamos x a la menos 1, entonces dense cuenta, menos x a la, perdón, a la 1, ¿sí? Luego el siguiente exponente es x a la 2, entonces busco dónde está x a la 2. Ah, aquí está. Más 20x a la 2, entonces más 20x a la 2. El siguiente es x a la 3, entonces más 2x a la 3, más 2x a la 3. El siguiente es 13x a la 4, entonces más 13x a la 4, el siguiente. Y luego sigue menos 8x a la 5, entonces menos 8x a la 5. Y luego 12x a la 6, entonces menos 12x a la 6, ¿sí? Dense cuenta que el exponente me quedó 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último es 7. Recuerden o tengamos en cuenta que el primer término de acá, cuando es positivo, pues no tiene el signo, no hay necesidad de escribirlo, pero si yo lo pongo acá, pues el signo que tengo que ponerle a este señor es signo positivo, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Bueno, entonces ahora vamos a decreciente, ¿sí? Entonces decreciente, pues
Es exactamente lo mismo, pero al contrario. Entonces vamos a partir del elemento más alto, que en este caso, o sea, del exponente más alto, que en este caso es x a la 7, y vamos bajando x a la 7, a la 6, a la 5, a la 4, a la 3, a la 2, a la 1, hasta que el exponente es x a la 0, ¿sí? Hicimos exactamente el mismo procedimiento, pasamos todos los números con el signo que tienen antes, y pues obtenemos el polinomio ordenado, pero de forma decreciente, o sea, desde mayor a menor. ¿Listo hasta ahí? ¿Claro? Sí, señora. Ok, listo. Entonces ahora vamos a mirar otro concepto muy importante y se llama términos semejantes. Entonces, términos semejantes son aquellos que poseen la misma parte literal, o sea, que tienen las mismas letras y los mismos números, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este número es 3x cuadrado y, ¿cierto? Y aquí, pues puedo tener varios números, como estos que están acá, que tienen incluso las mismas letras. Por ejemplo, este también tiene x cuadrado, también tiene y, x cuadrado, pero ninguno de estos son términos semejantes, ¿sí? Solamente este que aparece aquí al final, porque en este que aparece aquí al final, la x está elevada a la 2 y la y a la 1, y aquí también la x a la 2 y la y a la 1, ¿sí? Y es la condición para que sean términos semejantes, es que este y este sean exactamente iguales. No importa el número que está antes, puede ser positivo, negativo, un número entero, una fracción, un decimal, no importa. Pero la parte literal tiene que ser idéntica, ¿sí? Por eso este no es un término semejante con este. ¿Listo? Bueno. Regálenme otro término semejante a... No, un término semejante a este, por favor. ¿Cuál podría ser? Un término semejante a este que está acá. Invéntense un término semejante a este. Al que aparece aquí con la flechita. ¿Cuál podría ser? ¿Mm? Un medio XY. Exacto, un medio XY, perfecto, porque estamos conservando la misma parte literal, ¿cierto? Ahora un término semejante igual a este de aquí, a este. ¿Cuál podría ser? Chicos. Bueno, entonces pregunto, si nadie me dice. 5x elevado a la 2. 5x a la 2, listo. Gracias, Carlos. Bueno, entonces, pues eso es lo que son términos semejantes. Ay, Dios mío. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Sí se No, entiende lo que señora. son términos semejantes? Sí, señora. Sí, señora. Ok. Listo. Entonces, sigamos. Bueno. No. Voy a quedarme un momentico acá para explicarles una cosita. Frente al tema de términos semejantes, pues sucede algo particular cuando tenemos un exponente negativo como acá, ¿sí? Tenemos un exponente negativo como acá. Entonces, ¿qué pasa? Que esta expresión yo la puedo encontrar así, como la vemos ahí, o puede suceder que pueda encontrarla como está acá, o como está acá, porque esto es equivalente a esto y a esto mismo.
¿Por qué es equivalente? Pues lo que sabemos, que si el exponente es negativo, entonces la x me queda 1 sobre x a la 3, y aquí me quedará 1 sobre x a la 3, ¿cierto? Y acá, entonces, pues el 1 a veces no lo escribimos, a veces sí, pues no hay necesidad realmente de escribirlo, entonces puede quedar. Esto puede ser igual a esto, a menos de x a la 3. Es decir, que si de pronto en la evaluación yo les pido términos semejantes, pues puede suceder que uno esté expresado como el exponente a la menos 3 y el otro resulte que esté expresado así, y aún así este y este son términos semejantes porque son equivalentes, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, acá, si tengo x ya a la menos 2, pues necesariamente, no necesariamente para que sea término semejante tiene que estar escrito así, puede estar escrito así, ¿sí? Puede estar escrito porque y a la menos 2 es 1 sobre y elevado al cuadrado. Y este, pues es lo mismo que 1 al cuadrado me da 1 y 1 por 3, 3, y aquí no me afecta nada. Y y al cuadrado en el de abajo. Y acá igual. Esto lo pueden encontrar así o lo pueden encontrar escrito así y serían términos semejantes, ¿sí? ¿Está claro? Niños, Sí, señora. ¿preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Nada? Bueno, seguro. Listo. Entonces, básicamente la evaluación que vamos a hacer, yo se las programo, hoy es ¿qué? Miércoles. Hoy es jueves, ¿no? Entonces la programaría, creo yo, para que la presenten el próximo martes o miércoles. La evaluación entonces es con todo lo que hemos visto de álgebra, pues hasta aquí, hasta el concepto de términos semejantes, ¿sí? ¿Listo? Bueno, como nos queda un poquito de tiempo, entonces vamos a avanzar un poquito más en el tema. ¿Listo? Bueno. Entonces, perdón, aquí. Entonces tenemos un polinomio, este que está acá. Si lo miramos, ¿qué grado tiene este polinomio, chicos? ¿Qué grado tendrá? 8. 8. Ajá. ¿Cuántos términos tiene? ¿O cuántos monomios hay? 6. 6. Listo. Bueno. Entonces, ¿está ordenado o no está ordenado? Sí. ¿Seguro? ¿Y en orden ascendente o descendente? Ascendente. Ascendente, ¿cierto? Porque aquí tenemos como si la X fuera la 0, aquí fuera la 2, a la 3, no hay 4 ni 5, pero hay 6, 7 y 8. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un ejercicito aquí que es identificar en este polinomio tan grande que tenemos acá cuáles son los términos semejantes, ¿sí? Entonces, ustedes me los van a ir diciendo cuáles son los términos semejantes. ¿Cuáles serán? El menos 2 por 5 y el 2 por y elevado a la 5. El menos 2. Ay. El menos 2, ¿dónde está? Menos 2x a la 5, ajá. Y el más 2x a la 5, ¿cierto? Entonces, este señor y este señor son términos semejantes, claro, porque la parte literal y la parte literal es igual.
Entonces, cuando yo encuentro términos semejantes, yo puedo hacer una operación entre esos términos semejantes. ¿Sí? ¿Y qué operación puedo hacer? Pues hacer la operación de suma o resta entre ellos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo menos 2 y aquí tengo más 2. Entonces, menos 2 más 2, ¿cuánto me da? Menos 2 más 2, normal. Menos 2 más 2, ¿cuánto es? ¿Mm? ¿Cuánto da? ¿Cuánto? Menos 2 más 2, ¿igual a cuánto? A 0. 0, 0, ¿cierto? Entonces, menos 2 más 2 me da 0. Ok, entonces si yo en una expresión, en un polinomio encuentro dos términos semejantes, pues que uno es positivo y el otro es negativo y tienen el mismo número, como acá, que ambos es 2, menos 2 más 2, pues yo los puedo cancelar, ¿sí? Y para que los cancelo, pues me hace el polinomio más chiquitico y pues yo ya sé que menos 2 más 2 me da 0. Entonces este señor y este señor de acá se pueden cancelar. Y pues ya tengo un poquito más pequeño el polinomio. Listo. ¿Qué otros términos semejantes hay? El 3x elevado a la 2, el menos 3, y el 3 positivo x elevado a la 2. Exacto. Entonces ahí tengo la misma situación. Tengo el menos 3 y el 3. Y ambos pues a la 2. O sea que esos también los puedo cancelar, ¿no? Porque menos 3 más 3 me da 0, ¿cierto? Entonces los cancelamos. Listo. Muy bien. ¿Hay más términos semejantes de pronto o no? El 4, el menos 4x elevado a la 3 y el 8x elevado a la 3. Ujú. Entonces, este señor y este señor de acá también son términos semejantes, ¿sí? Pero no los puedo cancelar. ¿Por qué no los puedo cancelar? Pues porque menos 4 menos 8 no me da 0, ¿cierto? ¿Me daría cuánto? Menos 4 menos 8. Menos 12. Menos 12. Quiere decir que cuando lo vaya a ordenar, entonces me quedará menos 4 menos 8 menos 12. Y esta parte, es decir, este x a la 3, lo dejo igual. Entonces me quedará menos 12x a la 3. ¿Listo? Entonces lo tenemos ahí pendiente para cuando lo necesitemos escribir. Listo. ¿Qué otros términos semejantes encontramos? ¿Qué otra operación podría ser por ahí? ¿Qué ven? El 10 y el 20. Ajá, exactamente. Entonces yo también puedo sumar los números que aparecen solitos. ¿Sí? El 10 y el 20. Entonces me daría 10 más 20. ¿Cuánto es? 30. 30, ¿cierto? 30. Entonces, pues ya, listo. Ya quitamos todos los términos semejantes. Creo que no hay más, ¿verdad? 8, 6. Pues ya no tiene con quién y este tampoco. ¿Cierto? Bueno, entonces ahora pues empezamos a buscar cuáles son, pues cómo lo podemos ordenar en forma ascendente. Entonces, en forma ascendente, ¿cuál sería el primer término? O los primeros términos, los que tienen exponente ¿qué? Vamos de abajo para arriba, ¿no? Por eso se llama ascendente. Entonces, ¿cuál sería el primero? ¿Mm? Profe, ¿es ordenando o sea, la ecuación entera o los que no están cancelados? Los que no están cancelados, porque los que cancelamos ya se desaparecieron.
estos no están cancelados, ¿no? Esto no está cancelado, esto no está cancelado, ¿no? O sea, están ahí pendientes, porque yo sé que tengo que hacer una operación ahí cuando los vaya a poner acá, ¿sí? Cancelados este y este. Esos sí ya salieron. Entonces, el primer exponente que encuentro, ¿cuál es? ¿X a la qué? ¿Cuál es el más bajito de todos los que están acá? ¿Cuál será? ¿El 10? Exacto. Entonces, el exponente más bajito es el del 10, ¿cierto? Que es X a la 0. Entonces, yo sé que tengo acá un 10 y aquí tengo un 20. Entonces, sumo este 10 más este 20 y me dará 30. Entonces, mi primer número será 30, ¿cierto? 30. Listo. ¿El siguiente cuál sería? ¿Cuál es el siguiente exponente? ¿Cuál seguiría? Ya pusimos X a la 0. Entonces, 23. X a la 2. 23x a la 2. Listo, 23x a la 2. Luego seguiría 4x a la 3 y 8x a la 3. 4x a la 3 y 8x a la 3 y me da menos 4 menos 8 que me daría Menos 12. menos 12. Listo. Bueno, voy a escribirlo porque es que aquí... Ok, entonces tenemos 30 menos 23x al cuadrado, ¿cierto? Menos 23x al cuadrado, listo, menos 12, ¿sí? 8, 4, 12, menos 12x a la 3, ¿cierto? Listo. ¿Y cuál sigue? ¿Cuál seguiría el siguiente exponente? O sea, esto ya no, ya lo sé, ya lo sé. Este ya lo sé. X a la ¿X a la 6? Ajá. Entonces será menos x a la 6, ¿cierto? Listo. Entonces menos x a la 6 y luego seguiría aquí. El X a la 12 elevado, x elevado a la 7. X elevado a la 7. Listo. Entonces, y el X elevado a la 7, ¿dónde está? 12, ¿no? Menos 12 X a la 7. Y después el 6x elevado a la 8. Ujú. Y de últimas, el 6, voy a cogérmelo de por acá. ¿Listo? Y aquí más 6x elevado a la 8. Listo. Entonces ya ahí nos quedó ordenado el polinomio de forma ascendente. X a la 0, a la 2, a la 3, a la 6, a la 7 y a la 8. ¿Sí? Listo. Y vamos a ordenarlo aquí, entonces, de forma descendente. Entonces, ¿cómo sería? ¿Con cuál empezaríamos? X a la 8. Con el x a la 8. Ujú. Entonces es como lo mismo, pero al contrario, ¿verdad? Entonces, X a la 8. Y el primero. X a la 8. Ajá. Luego sigue X a la 7. X elevado a la 7. X a la 7. Ajá. X a la 7. Luego seguiría X a la 6. X a la 6. Luego seguiría X a la 3. X a la 3. Luego X a la 2. ujú. Y finalmente
da la 0, ¿cierto? Listo. Entonces ahí tenemos ordenado este polinomio de forma ascendente y de forma descendente. ¿Sí está claro, jóvenes? Sí, señora. Bueno. Señora, Entonces, vamos a hacer, ¿qué hora son? 11:43, sí. Vamos a hacer aquí este ejercicio. También vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer, o sea, eliminar los términos semejantes. No, ahí ya vieron todo, pero listo. Eliminar los términos semejantes y ordenarlo de forma ascendente y de forma descendente. ¿Listo?
¿Listo? Todavía no, profe. Todavía no, ok. Profe, una pregunta. Señora, dime. Cuando no son del mismo signo, ¿se cancelan? Sí, o sea, si no son del mismo signo, pero es el mismo número, ¿no? O sea, si tienes menos 2 más 2, menos 11 más 11, menos 4 más 4. No, profe, yo estoy hablando desde el signo. O sea, si uno es positivo y el otro es negativo, ¿se cancelan? No te entiendo. Por ejemplo, Digamos, el 2 elevado a el 2 y la x elevado a la 4 y el más 2. y el otro, el más 2 x elevado a la 4. Sí, sí, acá se cancela. O sea, Ah, ok. desaparece, porque menos 2 más 2 te da 0. Ah, ok, gracias, profe.
¿Listo? Sí, señora. Bueno. Entonces, ¿quién lo quiere hacer? El 12 y el 4 dan 16 y pues son exponentes 0. Ajá. Listo. Entonces empezamos por ahí. Ok. Espérame. Listo. 16, ¿cierto? Sí, señora. ¿Qué seguiría? El 4x elevado a la 3. Sí. Después el 4x elevado a la 7. Espérame. El 4x a la 3, ¿sí? Siguiente, ¿cuál? El 4x a la 7. 4x a la 7. Ay, no, pues me toca traerlo desde acá. ¿Listo? Luego seguiría, ¿cuál? El 4x a la 8. La 8, aquí está. Siguiente. No hay más, ¿cierto? Aquí tú cancelaste. No, señora, sí, señora. Yo cancelé el 2x elevado a la 4 con el otro 2x elevado a la 4 y cancelé el x elevado a la 6. Cancelaste este y este, ¿verdad? Sí, señora. Bien. ¿Qué? X y más, no sé qué y más X. Listo. Bien. Ok, y ahora en orden descendente, entonces, ¿cómo sería? El 16, el 4x elevado a la 8. Entonces arrancamos al contrario. Sí, señor. ¿Listo? Después el x elevado a la 7. Después el x elevado a la 3. Mírame aquí se me... Y de último el 16. Y de últimas, este 16. ¿Listo? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Bueno, chicos, entonces eso es todo. Entonces les dejo la evaluación para el día, ¿qué les dije? ¿Martes? Martes fue, ¿verdad? Señora. Listo. Entonces, Carol, Señora. pues te voy a eximir de la evaluación, ¿oíste? Entonces te queda esa nota con nota superior. Gracias, profe. Vale. Listo, chicos. Entonces nos vemos el próximo jueves. Y no se les olvide presentar la evaluación el martes. La coloco por la tarde para que no se les vaya a cruzar con absolutamente nada más. Tienen un solo intento por cada pregunta y son 45 minutos en total de la prueba. Entonces, pues cuando vayan a ingresar, hacerlo con un tiempo suficiente para contestar. ¿Listo? La grabación de esta clase, pues también se las dejo activa para que la puedan revisar, pues antes de hacer la evaluación, si ustedes quieren. ¿Listo? ¿En YouTube o en Muchas dónde, gracias, profe? profe. En YouTube, pero yo subo el enlace ahí a la plataforma. Entonces, desde, pues si saben en dónde es en YouTube, o si no, igual el enlace lo subo ahí a EduPage.
¿Listo? Sí, profe. Bueno, chicos, entonces nos vemos. Vale, profe, muchas gracias. Vale. Chao, profe, gracias. Chao. Bueno, hasta luego. Chao, Hasta profe. luego, profe. Feliz día. Gracias. Chao. Chao, profe. Chao.